¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles como siempre, esperando que inicien este fin de semana con que hayan pasado un buen fin de semana y que inicien esta semana con muchísimas ganas. Pues fíjense amigos, hay una cadena, como usted sabe bien, de afiliaciones masivas al Partido de Acción Nacional aquí en nuestro estado, y esto pues parece que viene impulsado muy desde el centro, muy desde el Distrito Federal, a tal grado que ya el Comité Directivo Estatal aquí de Acción Nacional, pues ya por mayoría aprobó impugnar todas estas afiliaciones masivas, más de 3.200 registros de militantes, y algunos se dieron así en forma masiva la última semana de plazo. Y bueno, fue mayoría porque algunos miembros de este comité directivo estatal pues, no estuvieron de acuerdo con estas afiliaciones. Hay quien dice que quien está detrás de todo esto son el Yunque y el famoso Pacto de la Loma, que están tratando de acomodar a su gente para inclinar la balanza hacia sus intereses. Pero también anda por ahí la especie o el rumor de que estas afiliaciones están patrocinadas o promovidas ni más ni menos que por la profesora Elba Ester Gordillo. Imagínense nada más, de ser cierto esto, a dónde habríamos llegado. Un personaje tan singular de la política mexicana impulsando afiliaciones masivas al Partido de Acción Nacional. ¿Para qué? Bueno, buscando acomodar la estructura partidista a su conveniencia, preparando sus posiciones hacia el 2012 para que de esta forma pues pueda vender Guanajuato al mejor postor en esta lucha por la presidencia de la República, como ya le funcionó muy bien en el 2006. Si esto es cierto amigos, pues vamos a tener una mayor presencia de su partido, del PANAL, aquí en la entidad, y bueno, que no nos sorprenda que veamos incluso hasta alianzas electorales. Ahora bien, pasando a otro asunto, pues usted ya sabe, de traidor, de oportunista, de deslenguado y quién sabe de qué más, están acusando a Vicente Fox, pues diversos personajes del panismo. Esto no lo dicen los perredistas ni los periodistas, no, del propio panismo lo están llamando así, pues por todas las declaraciones que ha hecho con respecto al regreso del PRI a Los Pinos. Usted sabe que ha sido muy sonada y muy comentada la semana pasada esta entrevista que concedió Vicente Fox a un medio centroamericano, y donde dice que hay una nueva generación de priistas, que sus miembros crecieron en un ambiente democrático, y uno de ellos es Enrique Peña Nieto. Pues mire, a raíz de estas declaraciones siguen aflorando contubernios, denuncias de contubernios que a estas alturas pues ya no deberían de sorprendernos. Hay quien dice, hay una mafia política y económica que no ha podido ser superada y que administra el país. Utilizan al PAN como un vehículo, lo hicieron a su modo y ya no les sirve para nada, el costo lo va a tener el PAN. Esto no lo dice el PG, esto lo dice ni más ni menos que Rubén Mendoza Ayala, un panista que fue candidato a la gubernatura del Estado de México en el 2005. Él denuncia ahora que hubo un acuerdo popular ahí para garantizar el triunfo de Peña Nieto en el Estado de México a cambio de que el PAN ganara la presidencia en 2006. Así que pues a 6 años de todo esto siguen aflorando estas declaraciones, sigue habiendo especulaciones, se siguen dando a conocer estos acuerdos o contubernios que si existieron o no existieron. Lo que sí es cierto nos da una pequeña muestra de a dónde se es capaz de llegar cuando se trata de política en nuestro país, y bueno, también sigue contribuyendo a desgastar la ya de por sí desgastada imagen de los políticos en nuestro país. Y de Vicente Fox podemos decir que es alguien que está más allá del partido, más allá de Acción Nacional. Usted recordará cuando era gobernador en Guanajuato que, rompiendo todos los tiempos, las tradiciones, se adelantó para decir: yo quiero ser candidato de mi partido a la presidencia de la República y voy a ser el presidente de la República. Y formó su agrupación, los famosos Amigos de Fox, que por cierto fueron objeto de investigaciones por parte del IFE y todo esto, y desde ahí empezó rompiendo esos esquemas. Finalmente llegó a la presidencia, y bueno, si estas declaraciones de este ex candidato panista a la gubernatura mexiquense son ciertas, pues quiere decir que no le interesó en ese momento que alguien de su propio partido perdiera las elecciones a gobernador, si eso garantizaba que hubiera continuidad del PAN en la presidencia de la República. Y bueno, pues ahora con estas declaraciones de que nueva generación de priistas, uno se acuerda usted, uno se pone a pensar y se acuerda usted de estas declaraciones que él hacía cuando era candidato a la presidencia. Recuerda ese debate famoso con Francisco Labastida, y cuando Labastida se quejó diciéndole que le había llamado la vestida, le había llamado quién sabe qué cosas, y Vicente Fox le reviró diciendo: pues a mí se me podrá quitar lo lépero y lo grosero, pero a ustedes jamás se les va a quitar lo priistas y lo corruptos, y hay que sacar al PRI a patadas de los pinos. ¿Dónde quedó ese Vicente Fox? Qué cambios da la vida, ¿verdad?
Pues bueno, y hace poco, pasando a otro asunto, se ha dado a conocer la información de la pobreza en nuestro país. Y bueno, alguien se atrevió a decir que después esto es producto de la mayor crisis económica en la historia de la humanidad. Sí, lo dijo Felipe Calderón y uno se queda pensando, por favor, la mayor crisis en la historia de la humanidad, ¿no estarás exagerando un poquito? Miren, los datos duros son estos. De hecho, hay dos formas de medir la pobreza en nuestro país. Una que considera el total de los ingresos y otra que se llama análisis multidimensional. Pues resulta que, considerando esta metodología de medir los ingresos, en México hay 51% de pobres. Hablamos de 57 millones de personas. Si utilizamos la otra metodología, bueno, pues nomás son 52 millones de pobres. O sea, de todos modos, tenemos un número muy importante, muy preocupante e inaceptable. Y esto nos lleva también a reflexionar, porque en 1992 había 46 millones de pobres. Para 2010, la cifra subió a 57 millones de pobres. Ahora, en lo que va del sexenio del 2006 al 2010, el número de pobres aumentó a 12 millones y considerando estas formas de medir la pobreza, resulta que el número de personas que no pueden comer adecuadamente se incrementó en un 80%. Fíjese usted qué dramático, 80% se ha incrementado el número de mexicanos, de compatriotas que no pueden comer adecuadamente, no hayan con qué llenar el estómago y quitarle el hambre a sus familias. Esto no nos lleva más que a una conclusión. El modelo económico que se ha criticado desde que se implantó el neoliberalismo en nuestro país ha mostrado una vez más que ha fracasado. No se ha generado un bienestar suficiente para la población en términos sociales, en términos económicos, ya no digamos políticos, pero en términos sociales y económicos no se ha generado un bienestar suficiente. Ahora bien, ya viene el manejo, el maquillaje de cifras por una cuestión muy particular, porque estamos en una agenda política crítica, un año preelectoral. Entonces, ¿usted cree que los gobernantes van a aceptar este error? Yo no lo creo, pero lo que sí es preocupante es que al no aceptarlo y empecinarse en mantener estas políticas, pues esta inestabilidad social se profundice. Y entonces sí, en un país acosado por el crimen y el narco con estas graves cifras de desigualdad social, pues no quiero saber qué va a ocurrir, amigos. Y bueno, pues vamos a cerrar este comentario con esa noticia. Ya finalmente hubo arreglo en los Estados Unidos. Si se pudieron arreglar los jugadores de fútbol americano de la NFL y los dueños, pues vaya que no se podían arreglar republicanos y demócratas. La verdad, esto nunca había sido antes objeto de tanta polémica. Se han exhibido los dos, han exhibido sus carencias, han exhibido los dos partidos su falta de interés. Solamente la cuestión electoral es lo que les interesa. A Obama reelegirse y a los republicanos evitar la reelección. Pues total que ya Obama demostró que estaba dispuesto a ceder ante las demandas de los republicanos, reducir costos sociales y no aumentar impuestos. Y fíjese, en una encuesta del Washington Post, 72% de los americanos estaban de acuerdo en que sí, los más ricos pagaran impuestos. Es una cuestión de elemental justicia social. Pero bueno, finalmente fue derrotado, tuvo que aceptar esto y programas tan importantes como el Medicare o el Seguro Social, pues van a sufrir un recorte presupuestal. ¿Quién salió perdiendo? Bueno, pues Obama con sus propias bases y hay quien lo acusa de ser un conservador moderado. Y también los republicanos, porque dentro del propio Partido Republicano hubo momentos en que se puso en jaque el liderazgo debido a que había estas diferencias muy grandes, sobre todo con este grupo ultraconservador, usted sabe, el llamado Tea Party. El caso es que, amigos, pues así como señalan a Obama, ya dijimos, como un conservador moderado, y a los republicanos, pues en esta actitud de que realmente estuvieron ese grupo conservador defendiendo más que nada su ideología, y la realidad no coincide con su ideología, pues peor para la realidad, pues estamos viendo que solamente es el principio del fin. Vamos a ver cómo se desenvuelve el acuerdo próximo en las cámaras y estaremos muy pendientes. Por lo pronto, amigos, hasta aquí el comentario y como siempre les recuerdo, en la búsqueda de la verdad está la libertad. Gracias.